Paz y bien, nos encontramos en esta ocasión en el convento de la Santa Cruz para poder reflexionar sobre el pensamiento de Roger Bacon, uno de los filósofos franciscanos que pues, en esta ocasión vamos a presentar algunos puntos de su pensamiento. Yo soy Fray David Zúñiga Hernández, estudio en el Colegio Universitario de la Santa Cruz. En esta ocasión presento también a un invitado para nosotros muy grato, muy excelente en cuestión de los estudios. Él también es profesor en este colegio universitario, es el doctor José Martín Hurtado Gálvez. Doctor, le agradecemos que esté con nosotros. Pues aquí, relacionado al pensamiento de Roger Bacon, queremos ver qué opina usted sobre algunos puntos de su pensamiento. Claro que sí, muchas gracias, es un placer estar con todos ustedes. Igualmente, pues nos acompaña Fray Jesús, Alberto, Fray Víctor y Fray Mario. Ellos también son estudiantes de este colegio, compañeros míos. Pues pasamos a una pequeña introducción al pensamiento de Roger Bacon. Sabemos que pues, su pensamiento en sí, lo que él defendía a grandes rasgos, pues era la unidad del saber, como que tendría unas raíces en común desde donde provenía. Pues en su tiempo fue encarcelado por los frailes también, por cuestiones de la doctrina o de su pensamiento, porque pues como todas las ciencias él las miraba desde un origen, pues pensaba que todo era importante pues reflexionarlo, todo era importante conocerlo, y pues la iglesia hasta cierto punto pues delimitaba algunos espacios, ¿no? Entonces esto le ocasionó que lo encarcelaran un tiempo, pero pues sí, vamos a reflexionar ahora sobre la finalidad que él creía del saber, o sea, la finalidad que tenía el hecho de conocer, de saber, y postula algunos objetivos del saber. Uno de ellos pues es que el saber nos sirve para poder fomentar los valores que se viven dentro de la iglesia. Uno de ellos pues es la conservación de la vida, la justicia, la paz, todos estos, las buenas costumbres que de alguna manera están dentro de la iglesia católica y que pues pueden estar igualmente afuera, ¿verdad? Pero él defiende esto de que el saber nos lleva a fomentar estas buenas costumbres. Y en relación a este punto de la conservación de la vida, pues quisiéramos preguntarle a usted, en la sociedad actual, porque pues, vamos a querer traer a ese pensamiento de Bacon a la sociedad de ahorita. Entonces queremos ver qué opina usted sobre el pensamiento de que pues, el saber nos sirve para fomentar estas costumbres y sobre todo la conservación de la vida en nuestra sociedad. Claro, con mucho gusto. Bueno, primeramente es un gusto estar con todos ustedes, compañeros, y en este Colegio Universitario de la Santa Cruz. Para mí es un gran honor estar con ustedes, con todos ustedes. Bueno, para poder contestar lo voy a dividir en dos partes. Primero, hay que entender que en la época de Bacon, como bien mencionaba Fray David, pues sí, la iglesia pasa por un cierto periodo de que hay cosas que va a rechazar porque por las mismas ideas de la época las considera o bien muy atrevidas o en contra del dogma, de tal manera que no es que estuviera actuando de una manera perversa, o sea, pervirtiendo, no, sino más bien porque era la forma en que creía que podría defenderlo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque bueno, igual que en aquella época, en la de hoy también se parte de la idea de mantener ciertas posturas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la época de Bacon, de Roger Bacon, al final de cuentas lo que él busca es una filosofía que pudiéramos mencionar como práctica. Es decir, que no nada más se quedara en una especulación del saber, el conocimiento en abstracto, sino que antes bien el conocimiento, fuera llevado a la práctica, a los valores, al valor de la vida, a la cotidianidad, ¿no? Eso es por un lado. Y en nuestra época también. Sin embargo, cuando hablamos del valor de la vida, pareciera que es algo totalmente contrario. O sea, la sociedad le ha dado la vuelta a este racionalismo, a esta racionalidad, y entonces hoy ha negado o niega sistemáticamente el valor de la vida.
¿Cómo podemos darnos cuenta que niega el valor de la vida? No solamente en el aborto o, por ejemplo, en la eutanasia. Niega el valor de la vida cuando no le da, por ejemplo, la parte espiritual y solamente cree que tiene un sentido material. Porque la vida no es solamente la parte material, también es la parte racional, bueno sí, pero es la parte espiritual. Y cuando nosotros negamos una parte de la humanidad, estamos negando parte de la propia vida. De ahí que considerar que reflexionar sobre el valor de la vida es vital, no solamente para la propia vida, sino para el conjunto como especie, como seres humanos, es muy importante. Y eso es lo que al final de cuentas en su momento Roger Bacon pues defendió, y que hoy también tenemos que defender. Es decir, la filosofía tiene que aterrizar hasta cierto punto, bueno, digamos, sin dejar de pensar en cosas abstractas, etcétera, pero tiene que aterrizar también en cuestiones prácticas. Y el primer valor, el primer principio que tenemos para poder llevar a cabo o ejercerlos todos los demás es el valor de la vida, ¿no? Entonces, sin la vida no tiene sentido nada, pues. Sí, muchas gracias, profesor. En cuestión de esto, pues nos abre también un panorama en cuanto a nosotros lo relacionábamos, pues como lo decía usted, con el aborto, con la eutanasia, y pues esta otra concepción, ¿verdad?, de ver la vida tal cual en su parte espiritual y en su parte material, pues es un gran pues sí, descubrimiento, un gran aporte ante este pensamiento de Bacon en la actualidad. Seguimos, Fray Alberto también tiene una pregunta para... Gracias. Otro de los objetivos que plantea Bacon es que por medio del saber podemos combatir a los malos hoy en día que se viven. ¿Usted cree que podemos combatirlos por medio del saber y no de la violencia? Sí. Sin embargo, yo matizaría el término combatir, porque el término combatir ya de suyo lleva una carga bélica, digamos, ¿no? De combate es pleito, lucha. Entonces, a mí me parecería más bien que podríamos resistir, ¿no? Resistir estos embates brutales, descarnados, que se dan en contra de la racionalidad, ¿no? De lo ipsomai, la razón, el pensamiento, pero también en contra obviamente de la vida y todos los valores. Ahora, ¿por qué el conocimiento? Porque para ello me voy a basar en 3 de los 7 dones del Espíritu Santo, que a veces, como cuando estamos en filosofía, creemos que eso no tiene nada que ver, y no, también hay filosofía de la religión. Bueno, entonces hay tres dones que muchas veces se confunden, y con esto espero contestarte, Alberto. Primero, uno es la inteligencia, el otro es el conocimiento y el otro es la sabiduría. Y hay gente que los confunde. La inteligencia no necesitamos necesariamente de un conocimiento teórico, escolar, académico. Por ejemplo, una persona en el campo que no sabe ni leer ni escribir, pero tiene inteligencia como para desviar el cauce de un río y llevar el agua a su acequia, ¿no? a su milpa. Es inteligente. Una persona puede, no sé, hacer tal o cual actividad para resolver un problema o problematizar la situación y mejorar aquella X cosa de la que esté haciendo. Entonces, la inteligencia es una cuestión que, dicha de una manera muy sencilla, podríamos entender, a reserva de que, claro, es mucho más profundo, pero de momento, como un saber práctico, ¿no? Pero sin necesidad de un conocimiento teórico. El conocimiento, por el contrario, tiene que ver con aquellos datos, por llamar de alguna manera, no me gusta el nombre, pero para darme a entender, datos que nos proporcionan los teóricos, los docentes, los maestros, los investigadores, los filósofos, los teólogos, es decir, conocer, ¿no? Y eso va directamente a la parte cognitiva, ¿no? A la misma palabra, conocer y cognoscere, pues es la misma, ¿no? Cognitio, entonces es la misma raíz. Entonces, este conocimiento es muy diferente al anterior, porque en el anterior, digamos, ¿cómo resuelve la persona el problema o cómo lo problematiza? Como puede, con su propia inteligencia, ¿no? En cambio, en el conocimiento se basa en la experiencia, en los conocimientos, valga la redundancia, que otros ya fueron descubriendo o elaborando a través de los siglos. Y por último, el tercer don, bueno, de los que yo voy a referir ahorita, es la sabiduría. Cuando este conocimiento se pone en práctica para el servicio de los hermanos, de la comunidad, de la iglesia, de Dios,
todas las demás personas, a eso le llamamos sabiduría. Porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no lo aplica, pues no es sabio. O sea, actúa de manera torpe. En cambio, sabio es el que actúa de acuerdo al conocimiento que tiene y que lo pone al servicio de los demás. Luego, entonces, si tenemos una serie de males, como por ejemplo el transhumanismo, que nos lleva al poshumanismo, el metaverso, los metadatos, la posverdad, la ideología de género, el abortismo, bueno, los abortistas, etc. Todos esos son males. ¿Por qué es importante el conocimiento? Porque si la gente no lo ve como un mal, ya desde ahí lo va a reproducir. Va a reproducir en el número de veces ese mismo estereotipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer que eso que se dice que es malo o que se hace es malo. ¿Cómo puedo saber que es malo? Porque volteo hacia atrás y entonces me doy cuenta el magisterio de la iglesia, veo que más la tradición, veo que más las Sagradas Escrituras, pero también ¿qué más veo? A los filósofos. En este caso a Roger Bacon. Entonces me doy cuenta que es malo. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Nada más con mi pura experiencia? No, tengo que tomar en cuenta este conocimiento y a partir de ello veo qué han pensado, qué han dicho, qué han esgrimido pensadores anteriores para yo tomar en consecuencia o la misma postura o al menos una basada en aquella que ya se experimentó y que fue positiva, o una que me permita tener bases al menos lo más sólidas posibles para poder repito, no combatir, pero al menos sí defender la vida, en este caso la vida o los valores que como cristianos tenemos, porque parecería, y quiero subrayarlo, parecería como que ser filósofo es sinónimo de ser ateo. Y no, nada que ver, ¿no? Entonces espero haber contestado. Sí, muchísimas gracias. No a ti, Fray Alberto. También partiendo desde el pensamiento de Bacon, profesor, se menciona que la finalidad de la filosofía para Bacon es defender las verdades de la religión. Entonces ahí yo quisiera preguntarle, yo sé que usted también es muy apegado a la iglesia y muy católico, entonces en la sociedad actual es muy importante defender nuestras verdades de fe, porque ya ve que la sociedad estaba un poquito ya desviada por tantas ideologías. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué cree que sería importante el defender estas verdades de fe para nosotros como católicos? Claro, con mucho gusto, Fray Víctor. Es muy importante, pero yo diría que no nada más es muy importante, yo le subiría incluso a un grado mayor. Es vital, es vital. Voy a poner un ejemplo. Si alguien me dice que 2 más 2 son 5, es importante que yo diga no son 5, son 4. O sea, eso es importante, porque si no, ¿qué pasaría? Me quedo con el error de creer que 2 más 2 son 5. Si un hombre de 40 años me dice que es una niña de 5 y él va, sí está bien. No, es importante que yo le diga, usted no es una niña de 5 años, es un hombre de 40, ¿no? Por decir un ejemplo. Sin embargo, fíjense que en ambos casos, en el primero es algo abstracto que está fuera de mi propia cotidianidad, mi ser siendo, mi devenir, ¿no? Mi identidad. En el segundo caso, aunque me atañe en ambos, pero en el segundo caso es otra persona quien tiene esa postura, esa idea. En cambio, cuando hablo de las verdades, la fe, bueno, todo lo que tiene que ver la verdad, la fe como una verdad que tenemos que no, digamos, repito, no nada más como importante defender, sino vital. ¿Por qué? Porque soy yo. Cada uno de nosotros somos lo que pensamos, pero también la fe que tenemos. Y la fe que tenemos no nada más, por eso lo subrayo, no nada más está acá, también está acá en la conciencia, ¿no? La fe la tenemos acá en la racionalización que llevamos a cabo de la misma, pero también en la propia conciencia. Y es vital, porque la palabra vital, como ustedes saben en latín vita, pues es vida. Es decir, es parte de la vida del ser humano. Si nosotros permitimos, y cuando digo nosotros me refiero a los creyentes, y más particularmente los católicos, que tendría que decir cristianos, pero con eso de que también hasta eso nos quieren volar el término, ¿no? Y que los cristianos son los hermanos separados, pero bueno, nosotros somos cristianos, pero bueno, nosotros los cristianos, los católicos, ¿por qué tenemos que defender la fe? Porque es parte de nuestra propia vida. Es decir, lo que nos da identidad no solamente es el nombre, la edad que tenemos, el sexo, dónde nacimos, cuánto pesamos, la talla, el color, no, lo que nos da también identidad es lo que pensamos, es que somos hijos de Dios, y en ese sentido, que somos bautizados, etc. Entonces, en ese sentido, si permitimos que se ataque, digamos, la fe,
no se está atacando nada más una fe, no sé si me lo voy a explicar, así como una creencia, una teoría más. Se atacó una teoría de astronomía, bueno, o sea, se tumbó una teoría de la física cuántica, bueno, y hay otra teoría. No, en este caso está hablando de nuestra propia identidad. Entonces, claro que es importante precisamente defender, no otra vez no combatir, sino defender, que está bien el término, pero hay que subrayar, matizar, defender nuestra fe, porque eso es lo que somos. No nada más lo que hablamos, sino lo que hablamos es porque lo sacamos de adentro, lo tenemos dentro, es nuestra fe. Entonces me parece que por eso es importante, Fray Víctor, defender. Incluso yo nada más diría, no nada más defender, yo le aumentaría, para terminar, yo le pondría también cultivar, sembrar diario, cultivar, cosechar, ¿no? Continuamente nuestra fe, porque ustedes saben que como católicos le pedimos al Espíritu Santo que nos dé más fe. Entonces, yo ya tengo fe. ¿Cuánto tienes? Pues tengo el 100% de fe. O sea, no es así. Y la fe puede en un momento dado bajar, subir, bajar. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente, no nada más defendiéndola de los demás, sino defendiendo nuestra fe de los demás, repito, sino incluso cultivándola en nosotros mismos. Porque, y más en filosofía, es muy fácil, o bueno, al menos no tan difícil, ir perdiendo la fe. Entonces tenemos que estar muy duchos, muy diestros para mantener nuestra fe como algo firme. Muchas gracias, profesor. Ahora también Fray Mario tiene la última pregunta también. Sí. Pues ya es más en relación con nuestra vida de frailes, ¿verdad? Me gustaría algo que muy franciscano es el hecho de poner en práctica lo que se ve en la teoría, y Bacon lo postula, que el fin de la filosofía es la moral. Ahora la pregunta sería, ¿qué podría decirnos a nosotros como franciscanos con respecto a este punto? Dado que pues lo práctico para Bacon pues es lo esencial para que nosotros podamos de alguna manera reflejar el saber que él nos menciona mucho, que es pues a fin, pues el saber para nosotros sería como que ese plus en el cual pues cada hombre se desarrolla. Entonces ahí no me queda claro, perdón, la pregunta. Entonces la pregunta es, como frailes, ¿para qué serviría el saber? Así es. Sí, y cómo qué tanto en nuestra forma de vivir para nosotros sería importante para la sociedad. Ya, bueno, la respuesta que voy a dar pues es una respuesta hasta cierto punto nada más tentativa, es un acercamiento, porque pues como no soy fraile, pues a mí se me dificulta un poco ahí, pero con mucho gusto voy a responder. A mí me parece que es vital, otra vez, no solo es que sea importante, es vital, por una razón. Porque fraile viene de frater, ¿no? De hermano. Y cuando los frailes se constituyen, los monasterios después de los cenobios, que primero fueron cenobios, ¿no? La regla de San Benito lo explica, los 4 tipos de frailes que había, bueno, de personas que se reunían, y a 2 no se la dedica la regla, a otros 2 sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de reunirse en fraternidad? Pues acercarse a Dios, no permitir que el mundo, ¿no? Influya, cuando digo mundo, es decir, el mundo materialista, en ese sentido me refiero, influya en su relación con Dios. Entonces, solo un ejemplo, en general el religioso, los frailes, las hermanas religiosas, los sacerdotes, etc. Entonces, ¿por qué es importante? Básicamente, desde mi punto de vista, por 3 razones. 1, porque el conocimiento que ustedes van teniendo les permite a ustedes, de manera individual, pero también como orden, tener un acercamiento con Dios, porque ustedes van para sacerdotes, ¿no? Y aunque no fueran sacerdotes, se quedaran como legos, aún así siguen siendo hermanos franciscanos, ¿no? 1. 2, porque no nada más es la relación con Dios, sino como iglesia es la relación que tienen para con los laicos, es decir, la gente como yo, los laicos, ¿no? Laicos y seglares, porque no es exactamente lo mismo. Seglar es el que vive en el siglo, laicos, aunque pareciera que es lo mismo, pero bueno, es el pueblo de Dios. Bueno. Y por último, porque a ustedes les permite de manera individual también acercarse a Dios en un sentido espiritual. Voy a poner el ejemplo.
Cuando tienen algún conocimiento, por ejemplo, de los primeros 11 capítulos del Génesis, es un texto, digamos, poético, es narrativo, no es literal, entonces ustedes ya no lo pueden leer de la misma manera. Y si no lo leen de la misma manera, comprenden las Sagradas Escrituras en estos primeros 11 capítulos del Génesis, ya del 12 al 50, son 50 capítulos en el Génesis, ya es otra cosa, es la parte histórica. Pero en estos primero, en la medida en que ustedes tengan mayor conocimiento, van a poder comprender, asir, agarrar, hacer una aprehensión de las Sagradas Escrituras y en ese sentido poder orientar a personas como yo, a laicos, a otras personas, entre ustedes mismos. Pero si no tienen el mismo conocimiento, o sea, si no han profundizado, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que en un momento dado quieran leer la Biblia toda como si fuera literal. Ustedes saben que hay textos literales, anagógicos, históricos, simbólicos, etc. Entonces no se puede leer de la misma manera. Entonces el estudio continuo, fuerte, sistemático, etc., les permite de las Sagradas Escrituras y de otros temas religiosos y filosóficos, obviamente también filosóficos, les permite, Fray Mario, Sí. Profundizar en estos tres aspectos: Dios, la Iglesia y la sociedad. Pero esta iglesia y sociedad están unidos, y en el último sería ustedes mismos de manera individual, ¿no? Entonces yo creo que eso es vital. Y para terminar, nada más me congratulo porque en la medida en que ustedes se esfuercen por ser buenos filósofos, ahorita buenos filósofos, me refiero a la carrera, les va a permitir más adelante, cuando estén en teología, ser buenos teólogos. En consecuencia, después, buenos sacerdotes. Primeramente Dios. Espero haber respondido. Claro que sí, de hecho hasta me surgió algún profesor nos comentaba en esta cuestión de que no todos allá afuera, en el sentido de que nosotros que estamos estudiando de alguna manera especial la filosofía y la teología, pues nos van adquiriendo como que esos conocimientos, sí, pero profundizamos un poco más. Y las personas quizás no tengan esta oportunidad. Entonces creo que también, tanto para nosotros como para los que están allá afuera, tendrían como que de alguna forma siempre se llegan hacia nosotros por consejo, y es por esta cuestión, porque tienen un mayor conocimiento, y pues por esa razón, al menos en la preparación que vamos adquiriendo, pues podemos responder a algunas inquietudes, incluso responder a algunas cuestiones que ellos se hacen allá afuera, y que pues para todos debería de hacernos pensar, ¿verdad? Los que estamos de este lado, qué tanto nosotros nos entregamos al estudio y al conocimiento realmente abiertos, porque no podemos cerrarnos solamente a meras cuestiones religiosas, sino que pues estamos expuestos a mucho ahorita en lo que comentaba, ¿verdad? En las ideologías que van surgiendo. Entonces, ¿cómo responder ante estas situaciones si no se ha tenido una preparación profunda? Y pues sobre todo que la transmitamos. No podemos cerrarnos nada más a que lo conocemos y que ahí se quede para nosotros, sino que al contrario, que lo podamos difundir. Claro, ¿puedo hacer un comentario final? Sí. Sobre todo porque estas ideologías se están vendiendo, entre comillas el término, se están vendiendo como algo positivo, como algo bueno. Nos están liberando de ataduras, de cosas del pasado que eran como fardos pesados que no nos dejaban avanzar. Entonces nos venden esa falsa idea de libertad, y la gente, desgraciadamente, en buena medida les compra esa idea. Entonces creen que están siendo libres cuando la realidad es que los están esclavizando cada vez más. Y digo esclavizando en un sentido ideológico. Sí. Pues muchas gracias a todos, Alberto, Miguel, Víctor y Mario. Sí, le agradecemos de verdad pues este gran aporte que hace igual a un pequeño momento, ¿verdad?, de reflexión sobre el pensamiento de Bacon, pero pues nos da gusto compartir con usted igual este pensamiento que pues es nuestra herencia, ¿verdad? Desde ser franciscanos, nuestros pensadores pues aportan mucho, y compartirlo con usted y que usted pues nos haga ver algunas otras cosas dentro de este pensamiento que a lo mejor nosotros no alcanzábamos a ver, es de mucha utilidad, y sobre todo recalcando esta cuestión de la finalidad del saber, ¿no?, que Roger nos presenta, que usted complementa y aterrizándolo ya en una cuestión pues actual, en una cuestión en la que nosotros
pues estamos aquí entre la sociedad en la que la finalidad del saber pues tiene su importancia en la cuestión de ayudar a los demás, ¿no? De poder pues tomar cartas en el asunto dentro de la sociedad y poder actuar de una manera pues conforme a lo que nosotros pensamos. Ya lo decía usted, nuestro pensamiento es lo que nos identifica, pues entonces ahí hay muchas cosas todavía por ir reflexionando, y pues le agradecemos de todo corazón el hecho de que se haya dado este tiempo para poder reflexionar con nosotros. Pues con esto terminamos nuestra pequeña reflexión acerca del pensamiento de Bacon. Ya hemos conocido algunos puntos importantes de su pensamiento, sobre todo la finalidad que tendría la cuestión del saber, del conocer, y pues la manera de que esta teoría baje a la práctica y se vea reflejada en nuestras obras.